Bueno, lo que es el periodismo y las nuevas tecnologías, lo que nos permiten estar muy cerca en cualquier lugar del mundo y realmente la felicidad de encontrarnos con Federico Castelliti. Federico, Igualmente, hombre aquí de Santa Fe, hombre vinculado al equipo de la Avenida López y Planes, pero bueno, vamos a dejar de lado por el momento esa disyuntiva que nos quedan a los santafesinos, porque en España, en Europa, en el extranjero, que quizás solamente son sentimientos, pero bueno, queremos charlar contigo, Fede, principalmente con esta oportunidad que nos brinda la tecnología, de cuestiones que tienen que ver también con tu especificidad. Vos sos hombre de la ciencia política, que también está vinculado al periodismo. Y nosotros desde la Argentina, ver esto que los diputados españoles, que haya ganado el PP y que no haya podido armar gobierno, y ahora la posibilidad que se hayan convocado a la fuerza del PSOE para formar gobierno en esta transición que se va a dar dentro de muy poco en España. Queremos que analizar porque son distintas las situaciones. Hay un rey, hay otra forma de elección, exactamente. hay otro tipo también de autonomías allí en España. Y bueno, para los argentinos, para Latinoamérica, esto es algo distinto y me parecía importante charlar contigo sobre estos temas para conocer más cerca la realidad de España y también en el contexto europeo. Bueno, un tema que seguramente vos lo vivís y lo estás palpitando desde hace bastante tiempo. Así es, así es. Bueno, primero un placer, amigo, volver a encontrarnos y hacerlo a través de este medio. Eh, y efectivamente, es como comentás. Yo en este momento estoy viviendo en Barcelona, lo cual para España es un lugar singular, particular. Todos lo sabemos y es lo que nos interesa en estos temas, sobre todo cuestiones de regionalismo, historia, cultura. Una sociedad que en su mayoría no se identifica con España y mucho menos con el reino español de ninguna manera. Y sin entrar en cuestiones de lo que ha pasado con toda la lucha y que en el 2017 culminó eh, con presos o con lo que aquí llaman presos políticos, quienes defienden el independentismo. Eh, Sí, está claro que tanto Barcelona como otras ciudades, como otras comunidades autónomas de España tienen un peso y una particularidad específica. Era lo que vos mencionabas. Nosotros recordábamos que la lucha, la guerra civil española eran entre republicanos y lo que era la fuerza de la derecha, ¿no? Los republicanos y lo democrático, lo que era la izquierda principalmente, y un bastión de la izquierda ha sido Barcelona. Pero también recordemos Exacto, el País Vasco también tiene una experiencia de izquierda, con otras expectativas, otro vínculo también más cercano exactamente, al norte de exactamente. Francia. Barcelona también abierto a toda Europa por la cercanía del Mediterráneo. Y están las tradicionales, ¿no? León, Castilla, la parte más antigua de lo que eran los reinados de España, que eso se sostienen todavía con una visión bastante tradicional, por así decirlo. Vos Sí. me vas a corregir si es algo que tenga que No, 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 no. un pantallazo, ¿no? Exacto, es efectivamente. Más allá de que imaginamos históricamente y automáticamente viene a nuestra cabeza puntualmente lo que es el País Vasco, con la ETA y lo que ha sido Cataluña, con todo su proceso regionalista, el resto de las comunidades autónomas también tienen historia de lucha en ese sentido, y tal vez por una cuestión poblacional o también por una variable eh, económica, es decir, que no tienen el peso económico que tiene tanto Cataluña como el País Vasco en el Producto Bruto de España. Tal vez por allí venga alguna explicación de que no tengan la suficiente coyuntura para permitirles empujar desde ese lugar, que por lo menos, al menos nosotros quienes venimos de afuera, no lo identifiquemos así. Pero también hay algo interesante en eso,
con respecto a la lucha independentista y que en ese sentido no distingue de izquierdas y de derechas. En este paralelo que seguimos usando ideológico, si bien es cierto que se identifica mayoritariamente la lucha independentista y en este sentido voy a hablar de Cataluña, más que nada, que es lo que conozco, con un sector tal vez más progresista o más de izquierda, también existen pequeños, y ahí sí nos vamos metiendo en lo que es el armado del Congreso Nacional, existen pequeños partidos independentistas con una postura mucho más conservadora en aspectos de derechos sociales, humanitarios, de diversidades, de minorías. Ahí sí, es interesante eso como nosotros nos imaginamos que tenía que ver exclusivamente con una cuestión de lo revolucionario, de lo reivindicativo, de lo disruptivo, y no necesariamente. Es algo que por lo menos acá se empieza a ver y ahora lo leemos permanentemente a quienes nos interesa en esta situación que se está dando del armado de las futuras coaliciones para conformar gobierno. En el mes de mayo se hubo elecciones de lo que eran diputados, diputados nacionales y son los que van a conformar lo que son los gobiernos, digamos lo que sería una especie de una figura de primer ministro. El PP ganó en esa elección, pero no pudo conformar gobierno y ahora está la alternativa del PSOE que lo pueda intentar. Exacto. Vos algo mencionabas cuando hacías la introducción. En primer lugar, contextualizar el tipo de sistema electoral que hay acá. Que yo en general, cuando algún amigo, alguna charla surge la conversación, la explicación que me sale dar es que es similar a el sistema que teníamos previo a la reforma del 94 en Argentina, porque el voto no es directo. En aquellos tiempos, bueno, yo era chico, ¿no? Pero en aquellos tiempos elegíamos un colegio electoral que definía una candidatura, o mejor dicho, elegía una figura, y ahí vos me podés contar mejor. La figura de electores era. Exactamente. Bueno, yo ya era un poco más grande, yo en el 83 voté, tenía 24 años en el 83, pero bueno, viví situaciones Bueno, de dictadura. yo nací con el campeonato del mundo del 86, así que en el 94, en las elecciones pre-94, todavía no estaba ni cerca de eso. Pero bien, volviendo al tema, aquí existe un sistema en el cual los electores eligen partidos, eligen congresales, no eligen directamente la candidatura, la figura de un presidente, un candidato a presidente. De esta manera lo que se da a través de un sistema proporcional, ¿sí? Y según la cantidad de población que tiene cada una de las regiones que conforman el Reino de España, la República Española, una cantidad de electores, una cantidad de congresales por cada uno de esos distritos. Y a través del sistema proporcional se distribuyen en relación a los votos y se conforman la cantidad de escaños, de bancas, por cada una de esos partidos. Entonces, de esa manera es lo que vos explicás. No siempre el candidato más votado va a terminar siendo el candidato elegido. ¿Por qué? Porque una vez que el pueblo elige, define el partido que más lo representa, empieza el proceso que aquí se denomina de gobierno, o a través del cual, y ahí intercede la monarquía, la figura que todavía sigue teniendo aquí, a través de la solicitud de la investidura. ¿Sí? Entonces, de esta manera, básicamente, lo que sucedió en estas elecciones fue lo que vos comentabas. Por pocos votos, una elección muy pareja entre las dos principales coaliciones oficialistas, o sea, el PSOE, con todos sus satélites de coalición, y el PP,
con toda la coalición opositora. Terminaron una elección muy pareja en la cual terminó obteniendo una mayor cantidad de votos el PP, pero una vez que empezó el proceso de conformar coaliciones, de alguna manera se especulaba, y hasta el día de hoy sigue pasando lo mismo, con una probable nueva elección. ¿Y por qué se podría llegar a dar esto? Porque en un plazo determinado de tiempo, los dos candidatos, las dos figuras más votadas son los encargados de intentar obtener la coalición que le dé mayoría en el Congreso para que en la sesión de investidura logre justamente con esa mayoría obtener la presidencia y así conformar el nuevo gobierno. El PP le faltaban cuatro electores, que, si no mal no tengo mal entendido, para exactamente. el gobierno. Y según los análisis, el PSOE podría armar con la alianza con otros partidos este gobierno, o está bastante complicado. Pasamos de un contexto en el cual de la elección, la lectura y el análisis político que se hacía acá era que salía más fortalecido el PP, con Feijóo a la cabeza y sobre todo la figura del máximo exponente del partido Vox de ultraderecha, que es Abascal. A pesar de que Vox hace una muy mala elección en comparación con las últimas dos elecciones. Pierde muchos electores en todo el país. Podemos decir que Vox casi sería una representación de lo que era aquí, por ejemplo, la dictadura, porque son los defensores de la dictadura de Franco, los más cerrados, los más conservadores, los monárquicos, y bueno, sería casi los seguidores de Primo de Rivera. La verdad que es un movimiento que surge en un periodo relativamente corto de tiempo y en un momento que las ultraderechas, sobre todo en Francia, con Le Pen y algunos movimientos en Bélgica, parecía que irrumpían en la escena política con muchísima fuerza y por ahora, y por suerte, siguen atravesando un momento de no crecimiento. Lo de Vox acá fue mucho medio de comunicación, mucha espectacularidad, consignas muy fuertes en contra de todo lo que es el independentismo, en contra de todo lo que tiene que ver con las políticas migratorias e inmigratorias, los derechos de las minorías, la república, por supuesto, y todas las consignas relacionadas a la recuperación de la democracia y, por supuesto, en contra del franquismo. Hay una fuerza que perdió justamente respaldo porque en algún momento también emergió una fuerza contestataria. No me acuerdo si el nombre específico era Cambiemos o era una fuerza digamos, de sectores de izquierda que estaban descontentos con el sistema. Eso perdió fuerza y hoy casi no tienen mucha representación. También. Eh, pareciera que no es un momento de extremos. Eh, la población de España mayoritariamente se inclinó por dos posiciones de centro, ¿no? Esa particularidad de que el Partido Socialista Español, el PSOE, en este momento con su máxima figura, Pedro Sánchez, actual presidente y candidato a la presidencia, con el tiempo se ha convertido en una opción política mucho más centrista que lo que su nombre indicaría. Y de la misma manera el PP, tal vez sí, por supuesto, más posicionado hacia la derecha y parado desde el lado de la República y sobre la Constitución, defendiendo los valores republicanos, monárquicos, constitucionales, pero el 80% de los electores que fueron a las urnas eligieron opciones centristas.
tanto Junts, son algunas coaliciones de izquierda, de ultraizquierda, como los movimientos independentistas, y como quien en este momento es la vedette de la definición política, que es Puigdemont, eh, con su partido político, se encuentran en el centro de la escena, pero no por su caudal electoral o por su capacidad de tracción de votos, sino por el poder de veto que tienen en este momento. No, y de llegar a acuerdos que representen la conformación de gobierno. Exactamente, y a eso me refería. Las negociaciones que se están dando en este mismísimo momento tienen que ver con una posición incómoda en la que se encuentra el actual presidente de España, con relación a los votos que le faltan conseguir, a los escaños que le faltan conseguir. Y eso viene un poco de la mano de lo que sería País Vasco, y con que pareciera que ya está cerrado ese acuerdo, y continúan las negociaciones con el independentismo catalán. Sí, hubo mucho macartismo porque justamente ahí había partidos que representaban a sectores del País Vasco más ligados o más, digamos, pensando que se lo identificaba con sectores revolucionarios, por ejemplo, con la ETA. Yo escuché y vi que había mucho macartismo, mucha persecución y mucho realmente presencia para discriminar y descalificar a ese sector político. Hoy veía un discurso muy interesante de un diputado madridista, eh, eh, justamente hablando de eso, en el Congreso Español, y apuntando directamente a Vox por unas declaraciones que hicieron en los últimos días, de alguna manera amenazando al pueblo español de que se podían llegar a arrepentir si si elegían estas opciones que se están barajando de coaligarse con estos partidos que vos mencionás, Aldo, para llegar al poder. De alguna manera, la elección estuvo atravesada por eso. Y hoy la palabra que sale en todos los diarios permanentemente, y que el presidente se cuida de no decir, pero que la dice de un montón de maneras, es amnistía. Acá lo que se está discutiendo, acá Puigdemont y todo el partido, y todo su partido, lo que está poniendo sobre la mesa de las negociaciones es una ley de amnistía para lo que ellos denominan los presos políticos, producto del movimiento independentista que terminó de explotar en el año 2017 y fracasó, y la posibilidad de un referéndum donde sea el propio pueblo quien, de alguna manera, en una especie de Brexit, diga qué es lo que quiere hacer. El presidente Sánchez ya dejó más que claro: referéndum no, de ninguna manera, forma parte de su plataforma de campaña y de gestión de gobierno desde hace muchos años, y con la amnistía está en una posición mucho más incómoda porque había tenido expresiones en su primer gobierno en contra de ello y ahora lo necesita. Eh, Entonces, no, termina la idea. Entonces decías, en este momento pareciera que el PSOE, con Sumar, que es la vicepresidenta Ayuso, y un partido de Madrid progresista, y con los independentistas, en la medida que terminen de cerrar estos acuerdos, lo que más preocupa aquí es cómo comunicarlo a la gente, cómo comunicarlo al electorado, y podría pasar de una situación en la cual casi pierden la presidencia terminadas las elecciones a una potencial mayoría absoluta de 176 bancas que le permitiría gobernar en soledad, o lo que se dice gobernar sin necesidad de quórum, digamos. sin unas comparaciones que son odiosas y que nos parecen, pero bueno, hay un contexto internacional y que aquí en Argentina se sigue hablando de la grieta y creo que en España esa situación o ese
ese imaginario de la grieta se está dando y creo que son épocas de buscar consenso y sobre todo de buscar que las sociedades encuentren el rumbo para una sociedad distinta, una sociedad más solidaria, que lo que todos anhelamos, equitativa y sobre todo que sea el hombre el centro de la economía y no el capital como muchos. Fede, muchas gracias por tu tiempo, tu buena predisposición. Y en la medida que puedas, estas charlas me parece que son interesantes porque vos estando allá y uno como observador a la distancia, podemos hacer algunas comparaciones y también refrescarlo o traerlo también aquí a nuestro país, porque también aquí se estamos viviendo una etapa electoral. El 22 va a haber elecciones aquí en el país, se va a definir el presidente y también viene bastante complicado y creo que eso Sí, también quizás preocupante. en Europa signifique distintas formas de entender la sociedad y sobre todo la economía en nuestro país. Muchas gracias y bueno, como siempre, un abrazo grande. A vos, amigo. Otro abrazo para vos.